Toda la información, opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite. ¿Te preocupa tu salud y la de tu familia? ¿Quieres tener una vida llena de vitalidad y buen ánimo? ¿Conoces los últimos avances de las ciencias de la salud? ¿Te gustaría saber cómo lograr todo esto? Entonces tú tienes una cita abierta con el Dr. Daniel León, quien te informará de todo lo concerniente al cuidado de tu cuerpo para elevar tu calidad de vida. Salud y bienestar. Un programa diseñado para fortalecer tu organismo y darte las herramientas para enfrentar las enfermedades. Comenzamos. Por 1470 AM, Vive, la plataforma que te hace bien. Vive informado, vive saludable, vive feliz. Buenas tardes a toda la gente que nos escucha en Salud y Bienestar. Ya saben que estamos aquí de 3 de la tarde a 4 de la tarde. Lunes, ahora va a ser nuevo horario, lunes y miércoles. Vamos a estar aquí platicando con ustedes y hoy tenemos un gran tema, cáncer cérvico uterino, detección, prevención y esperanza. Va a estar como invitado principal el doctor Miguel Corres Molina, ginecólogo, oncólogo. Va a estar acompañándonos el doctor Luis Lemus, Ernesto Urbina, rehabilitador, un servidor, soy el doctor Daniel León, médico cirujano con cédula profesional 3921-843. Y bien, vamos a abordar este tema que incluye no solo a la paciente, al ámbito familiar, inclusive al ámbito laboral, el cáncer cervicuterino. Doctor, muy buenas tardes. ¿Nos podría platicar, doctor Miguel, de la causa? ¿Qué es el cáncer cervicuterino? ¿Cuáles son las posibles causas? ¿A qué edad puede la mujer iniciar su prevención al hacerse los exámenes ginecológicos y cuáles serían esos exámenes ginecológicos? Adelante, doctor Miguel. Muchas gracias por la invitación y pues bueno, el cáncer cervicuterino es un tema muy relevante, dado a que en el mundo, de manera global, en algunas áreas, principalmente las que están con mayor rezago cultural y económico, sigue siendo la primera causa de cáncer en mujeres, de cáncer de origen ginecológico. Y en algunas partes donde se han podido implementar de manera efectiva la detección oportuna, hemos podido erradicar la enfermedad. La importancia de esta enfermedad es, como ya mencionó, esta enfermedad tiene una etapa antes del cáncer que se llama lesiones preinvasoras o displasia. Y cuando tratamos estas lesiones preinvasoras o displasia, evitamos el paso siguiente que es el cáncer y podemos, por lo tanto, evitar la enfermedad. Entonces aquí es muy importante que las mujeres conozcan y sepan que el detectar de manera oportuna estas lesiones puede evitar el paso siguiente, que es el cáncer cervical. Doctor, muy buenas tardes. Un saludo, gracias por estar nuevamente con nosotros. Y Ujú. bueno, soy Ernesto Urbina, el rehabilitador físico pues, de este programa. Aquí yo quería preguntarle algo, doctor. ¿Qué papel juega el virus del papiloma humano en el desarrollo de este tipo de cáncer cervicouterino? Muy bien, esa pregunta es muy interesante porque la pregunta natural de cualquier paciente cuando tiene cáncer es ¿por qué me dio esta enfermedad o por qué me pasó? Entonces la ciencia relativamente reciente, hablando de la historia de la humanidad, encontró esta asociación muy fuerte entre la infección por virus de papiloma humano y el cáncer cervical. Esto estamos hablando ya de incluso desde el siglo pasado. Se ha ido desarrollando mayor conocimiento sobre la relación que guarda esta infección viral y el cáncer cervical, y ahora sabemos que no todos los virus de papiloma tienen la capacidad de producir cáncer en el cuello uterino. Sabemos en la actualidad que son 14 los tipos de virus que se pueden relacionar a esto. Y otra cosa importante, que eso sigue sin tener una respuesta, hay que ser muy honestos en la ciencia, es no sabemos qué
elemento adicional a la infección viral debe de existir, porque no todas las mujeres que tienen infección por virus de papiloma desarrollan cáncer. De hecho, son la minoría. Estamos hablando que de acuerdo a las estadísticas, solo del 3 al 5% de las mujeres con una infección viral de alto riesgo desarrollan cáncer. Esto debe de dejar muy tranquilas a la mayoría de las mujeres porque quiere decir que de todas las pacientes que están infectadas, el 97% no van a desarrollar cáncer. Pero entonces viene la pregunta de por qué hacemos tanta alarma, por qué tenemos que tener tanta precaución en detectar estas infecciones porque la infección es muy frecuente. Hablamos que ya la infección por virus de papiloma ya se considera endémica. Quiere decir que la frecuencia de esta infección en la población general es muy alta. Si hacemos pruebas a todas las mujeres de una comunidad, hasta el 80% en algún momento de su vida va a tener una infección de este tipo. Y si hablamos del 80% de total de las mujeres de una región, y que a estas solo al 3% les da cáncer cervical, pues ahí están nuestros 150,000 casos de cáncer al año. Entonces, como aún no sabemos qué otro factor se requiere para que las pacientes desarrollen cáncer, además de la infección viral, pues entonces tenemos que ahorita, enfocarnos en identificar a las pacientes que tienen estas infecciones para darles un monitoreo o seguimiento más estrecho y poderles intervenir antes de que desarrollen la enfermedad. Muchas gracias, doctor. Soy Luis Lemus, nutriólogo funcional. Buenas tardes a todos mis compañeros y al auditorio que nos esté escuchando en este gran tema. Yo les pido que se queden a todo el programa porque va a estar súper bueno. Yo tengo una pregunta, doctor. Justamente ahorita que estaba hablando de, evidentemente, todas estas relaciones que existen, ¿cuáles son, o más que nada, cómo una mujer y en qué momento de su vida empieza a hacer este tipo de revisiones ginecológicas y cada cuándo se tienen que hacer, más o menos? Muy bien, bueno, las guías de detección oportuna para este tipo de cáncer varían en los contextos. En México tenemos una norma oficial mexicana que es un poquito, pues tiene un poquito de limitaciones, ¿no? Y las otras guías que tenemos, pues son las de España, las de Norteamérica, Inglaterra, etcétera, que no las podemos alinear a nuestra población porque no en todos los contextos, llegan a ser válidas, especialmente en regiones rurales, donde las mujeres no tienen acceso a los servicios de salud. Quizás sean válidas para las mujeres que viven en contextos urbanos y que tienen acceso tanto a laboratorios como a ginecólogos. Entonces vámonos revisando primero cómo está la norma oficial mexicana. La norma oficial mexicana dice que el Papa Nicolau, que es la prueba estándar por décadas, que nunca pasó por un ensayo clínico aleatorizado para demostrar su eficiencia, pero su implementación histórica es la que nos ha demostrado que sí es útil. El Papa Nicolau en la norma oficial mexicana recomienda que se haga de manera anual y una vez que tengamos 3 citologías negativas, podemos extenderlo a trianual. Eso es lo que recomienda la norma oficial mexicana a partir de los 21 años o un año después de que una mujer empezó su vida sexual activa. Eso es la recomendación de la norma oficial mexicana. Ahora, si nos vamos a otras guías, tenemos dos opciones. Una es el Papa Nicolau tradicional solamente y el otro es las famosas llamadas pruebas COTEST, que significa que de manera simultánea se toma un Papa Nicolau y se toma una prueba de PCR. Estas pruebas de COTEST en las guías extranjeras recomiendan que se hagan a partir de los 30 años y que si son negativas se pueden extender a cada 5 años el COTEST. Y si no tenemos acceso a esa prueba combinada, si se hace el Papa Nicolau tradicional, es una recomendación similar a la norma oficial mexicana, anual hasta 3 veces, y si son negativos se puede hacer cada 3 años. Aquí la importancia, doctor, fíjese que es muy importante de hacer la detección temprana porque normalmente muchos dicen, es que no podemos evitar el cáncer, no nos vamos a curar del cáncer, pero aquí es hablar sin miedo, hay que hablar de la prevención, tener el conocimiento y sobre todo el paciente tener el amor propio por ellos mismos para hacerse acompañar junto del médico para poder llegar a tener
una prevención oportuna y evitar que el paciente llegue a tener cáncer cervicouterino. Doctor, ¿nos podría dar su número telefónico o dónde lo podrían contactar nuestras pacientes que nos están escuchando? Claro que sí, el teléfono del consultorio es 55, otra vez 55 64 18 96 y mis redes sociales son las letras DR-Corres, que es mi apellido, como correr. Ahí me pueden localizar. Doctor Luis, ¿me da su número telefónico, por favor? Claro que sí. Recuerden que estamos en 56 20 01 31 82. 56 20 01 31 82. Y bien, lo que es la medicina preventiva es lo que tenemos que estar utilizando en este momento. Dejar atrás lo que es la medicina curativa. Vamos a ir a un corte y enseguida. ¿Tienes alguna duda o quieres platicar con nuestros doctores? Comunícate a nuestra multilínea 55 52 79 22 90 y 55 52 79 57 90. Tu opinión es muy importante para nosotros. Regresamos nuevamente a su programa Salud y Bienestar. Si está usted comiendo, buen provecho, está usted trabajando, les deseamos que tenga una jornada laboral muy placentera. Y a toda la gente que salió, esperemos que haya salido bien, que haya disfrutado su fin de semana. Y vamos a continuar en la conversación con este gran programa. Doctor Miguel, ¿cuándo se detecta un cáncer cérvico-uterino? ¿Cuáles son los primeros pasos médicos que se realizan para determinar su etapa? ¿Y qué avances existen actualmente en los tratamientos, ya sean cirugías conservadoras, radioterapias, quimioterapia? Adelante, doctor Miguel. Ok, bueno, es una pregunta un poquito amplia. Hace un recorrido de toda la enfermedad, Tenemos el pero sí tiempo suficiente, no se preocupe. vamos a explicarla así, de esa forma como nos las propones, que es como ese camino que recorre toda la enfermedad. Bien, pues el cáncer de cervicuterino, al igual que otros tipos de cáncer, tiene cuatro etapas. Hablamos de etapa uno, que es cuando está confinada en el órgano. Las etapas 2 y 3 tienen afección local y las etapas 4 tienen enfermedad fuera del órgano a distancia o metástasis. Y es muy importante recalcar que en el cáncer cervical todavía se ha desmenuzado más la etapa uno, porque hay enfermedad que se puede presentar de manera tan inicial que solo se puede diagnosticar mediante el microscopio o mediante las biopsias o un procedimiento que se llama cono cervical. Cuando la etapa está en ese escenario, estamos hablando de una etapa microscópica, la paciente puede no tener absolutamente ningún síntoma. No dolor, no sangrado, no flujo, absolutamente nada. Y es la etapa donde alcanzamos curaciones casi al 100% y por eso es importante que las mujeres que, aunque no sientan absolutamente ningún síntoma, se hagan de manera regular estudios, porque el encontrar la enfermedad en ese momento, pues implica tanto conservar el órgano como curar la enfermedad. Entonces, una etapa temprana microscópica que la denominamos 1A1 se puede curar simplemente con un cono cervical, no requiere ni siquiera la histerectomía. Y las etapas conforme van avanzando, el tamaño del tumor hasta cierto tamaño, podemos todavía hacer un procedimiento quirúrgico, pero ahí sí ya va a requerir un procedimiento que se llama histerectomía radical. Es muy importante que cuando haya un problema de este tipo, las pacientes sean atendidas por un ginecólogo, oncólogo o un cirujano oncólogo que tenga expertise en tratar pelvis, porque no es la misma histerectomía que se hace cuando hay miomas o cuando hay sangrados o dolor. Si se hace una histerectomía incompleta, la paciente puede perder la oportunidad de curarse. Cuando la etapa es todavía etapa uno con tumores pequeños y se hace este tipo de cirugía, las mujeres también pueden alcanzar tasas de curación que ya van a disminuir al 92-91%, pero todavía son porcentajes muy altos de curación. En estas etapas sí puede llegar a haber síntomas,
Les comparto un caso reciente, una paciente que tenía sangraditos después de tener relaciones, era un sangrado pues que le llamaba la atención porque aunque no era doloroso, pues coincidía que cada que tenía relación había un sangrado, tenía relación había un sangrado. Tenía varios años sin acudir a una revisión ginecológica y cuando se hace una revisión con el espejo vaginal se encuentra visiblemente una lesión en su cuello uterino. Afortunadamente era una lesión todavía que era operable y se le ofreció la histerectomía radical y se pudo curar. Las etapas avanzadas, que estamos hablando de ya las etapas 2 y 3, ya va a haber una afección a los órganos que están adyacentes, o sea, a un lado del cuello uterino. El primer lugar a donde afectan es un término que se llama parametrio. Esto significa que está a un lado del útero y estas etapas, su tratamiento principal es la radioterapia acompañada de quimioterapia. Estas pacientes ya su posibilidad de curación se va a reducir del 50 al 70% y van a depender de la respuesta que tengan a estos dos tratamientos. El tratamiento es combinado. Se tiene que dar quimio-radioterapia. Ese es el tratamiento estándar para una etapa localmente avanzada. Nada más que aquí podemos hacer algunas adecuaciones al tratamiento estándar si la paciente tiene problemas renales o si tiene otras condiciones que la hagan no candidata a, por ejemplo, a recibir la quimio, se podría recibir solo la radio. Y en las etapas avanzadas, estamos hablando de etapas 4, las pacientes se les va a dar una quimioterapia completa por vena, ya a veces se da y a veces no la radioterapia. Y lo más actual y lo más nuevo para cáncer cervical son el tratamiento de inmunoterapia de una droga que se llama pembrolizumab, que está indicada en etapas avanzadas y en etapas recurrentes o metastásicas. Y este es un tratamiento que va a inducir que el propio organismo, el propio sistema inmuno, destruya las células malignas. Esto se llama pembrolizumab. No todas las pacientes son candidatas. Hay que hacer pruebas para saber si los tumores van a responder a este tipo de tratamiento. Y cuando se nos terminan todos los armamentos terapéuticos, pues nuestras pacientes se les ofrecen tratamientos paliativos para consagrados. Y ese es el recorrido del manejo del cáncer cervical desde el inicio hasta la etapa más avanzada. Muchas gracias, doctor. Entonces, usted, bueno, ¿qué posibilidades hay en todo este tipo de tratamientos que hay ya, en conservar la fertilidad? ¿Eso es posible en algunos casos o es imposible? Sí, en etapas tempranas, y si cumple requisitos, se puede, como comenté hace un momento, incluso el cono es suficiente. Entonces, una etapa microscópica, una etapa 1A se puede hacer solamente retirar la parte enferma del cuello mediante un cono cervical. Se puede acompañar o no de un estudio de los ganglios de la pelvis, eso se llama ganglio centinela. Hay criterios para agregar ese procedimiento al cono. Y hay otro tratamiento parecido a la histerectomía radical que se llama traquelectomía radical, donde se quita todo el cuellito completo del útero y el cuerpo del útero, que es donde se alojan los bebés, se une o se conecta a la vagina y algunas pacientes sí pueden lograr embarazos después de esta técnica quirúrgica. Esta técnica se tiene que seleccionar muy bien el caso porque tiene muchos criterios para poder hacerla. Recordemos que, bueno, voy a insistir, en cáncer nosotros tenemos tres escalas de prioridad. La primera es la vida, la segunda es la función del órgano y lo tercero la estética. Entonces nosotros, si tenemos que sacrificar los dos, la estética o la función por la vida, pues siempre lo vamos a hacer. En este caso, el órgano, su función es reproductiva, pero si está poniendo en riesgo la vida, pues primero va la vida y no la función. Y evidentemente, pues sí, también la incisión de la herida, que a veces las pacientes, no, es que yo quiero una no, pero aquí la estética también pasa a última prioridad. No significa que no nos importe. Si podemos conservar las tres cosas, pues es mejor, pero siempre tenemos que ir en ese orden de ideas, de darle prioridad vida, luego función y al último la estética. Ok, doctor. Hace un momento, bueno, ahorita nos llegó unos mensajes a nuestro celular y nos estaba mencionando acerca del tratamiento de inmunoterapia, del tembrolizumab. No sé si nos pudiera dar un como aspecto general, vamos a decirlo de esa manera,
como para que pues nuestra audiencia y los que no han escuchado acerca de este Pembrolizumab es un tratamiento anticuerpo. sepan más o menos de qué va esta situación. Sí, pues es, claro. Sí, pues es el avance más actual para el tratamiento del cáncer y tenemos todavía otro más fantástico que son los ADC, que son los anticuerpos que van unidos a una proteína citotóxica, que si quieren ahorita hablo un poquito de ellos, Sí, me pero nos gustaría mucho. específicamente hablando de la inmunoterapia. ¿De qué trata? Pues se encontró que nosotros tenemos un sistema natural para erradicar las células malignas en el cuerpo. Y esto es nuestro propio sistema inmune, así como nos destruye bacterias, virus y algún agente externo que nos llegue a afectar. También hay un sensor para las células tumorales. Entonces, cuando una célula se transforma, llega una célula inmunológica, la identifica y de alguna manera le activa un sistema de apoptosis a esa célula maligna. Explicándolo de forma más sencilla, la célula de inmunidad le ordena a la célula tumoral que se autodestruya. Entonces, esta célula tumoral se autodestruye y entonces, gracias a eso, muchos de nosotros a lo mejor hemos tenido inicios por ahí de alguna celulita que se nos alocó y se va a transformar y no logra dividirse más gracias a este sistema de vigilancia que tenemos. ¿Qué pasa con algunos tumores? Bueno, pues algunos tumores adquieren una capacidad que cuando se aproxima la célula inmune a destruir a esta célula tumoral, la célula inmune en su superficie, yo les digo así como para explicarlo fácil, imagínense que tiene un clavo y la célula inmune es un globo lleno de aire. ¿Qué va a hacer cuando toca el clavo? Pues explota, ¿no? Entonces, hay un receptor en la célula tumoral que más bien que le hace lo contrario, activa a la célula inmune que muera. Entonces, pues esa vigilancia inmune pues se pierde. Entonces, lo que hace este anticuerpo monoclonal, hagan en cuenta que a ese clavo se le pega como si fuera un capuchón. Ese anticuerpo evita que la célula tumoral destruya a las células inmunes y eso facilita que las células inmunes hagan su chamba de destruir a las células enfermas. Ok. Entonces, este ¿Le parece tratamiento, bien si vamos a un corte y sí, ya para enseguida regresando nos cuenta acerca de pues toda esta explicación ya con el ya detalle y pues obviamente para que nuestro público nos lo pueda entender perfectamente. Entonces, vamos a un corte y enseguida comenzamos. Te invitamos a que nos visites en nuestro perfil oficial de Facebook, donde encontrarás valiosa información para cuidar de tu salud, promociones exclusivas y todas nuestras emisiones anteriores. Búscanos como facebook.com/salud y bienestar 1470. Regresamos nuevamente a su programa Salud y Bienestar. La importancia de tener el conocimiento de cada una de las cosas que nos está explicando el doctor. Nos llega una pregunta de la señora Giovanna que nos habla de un carcinoma epidermoide invasor moderadamente diferenciado de células grandes, no queratinizante, ulcerado con invasión vascular, linfática y reacción inflamatoria, 2 cruces, 3 cruces, ulcerado y con necrosis extensa. ¿Nos podría hacer un breve comentario de esto, doctor Miguel? bueno, pues ahí están hablando de justo del cáncer, de la variante histológica más frecuente del cáncer cervical, que es la epidermoide. En este caso, el siguiente paso es revisar al paciente para saber la etapa clínica, si está localizado al cuello uterino, si ya tiene afección a parametrios y hacer estudios que nosotros le llamamos de extensión para conocer que no haya enfermedad fuera del órgano o fuera de la pelvis. Puede ser una tomografía con contraste o a veces puede ser un PET. Ok. Continuamos con la explicación que nos estaba dando, doctor, sobre la inmunidad. Sí, pues básicamente lo que yo les comentaba es que estos fármacos que son anticuerpos realmente, estos anticuerpos van a evitar que, o más bien van a favorecer que las células inmunes hagan su chamba
Están indicados solo en pacientes con enfermedad avanzada, metastásica o recurrente. Se pueden agregar a los agentes quimioterapéuticos, raramente los damos de manera aislada, y aunque no son propiamente de quimioterapias tradicionales, también tienen sus efectos secundarios y deben de ser monitoreados por especialistas en oncología médica, que son los doctores. Gracias, doctor. Esto, entonces, estamos hablando de que es o cuál es la esperanza de una mejoría con este tipo de tratamientos, porque me quedó claro que es como un tratamiento que es como De salvamento. distinto, ajá, y sobre todo para pacientes que ya tienen metástasis, sobre todo, o que ya están en etapas avanzadas. El pronóstico que se ha encontrado en los últimos años sobre este tratamiento, ¿sí ha sido mejor para la esperanza de vida? Sí, es una pregunta muy interesante porque tenemos que ser muy honestos con nuestros pacientes. La verdad es que una enfermedad en esos escenarios ya no la consideramos curable, pero los tratamientos sí nos han permitido que las pacientes tengan mayores meses de sobrevida y con mejor calidad de vida. Entonces, siempre y cuando el tratamiento tampoco les produzca efectos secundarios que no sean aceptables, ¿no? Uno de los más graves y afortunadamente raros son las neumonitis o la inflamación pulmonar, que ha hecho que algunas pacientes suspendan este tipo de tratamientos. Pero sí tenemos aumento en algunos meses y en algunas pacientes incluso de años de sobrevida con estos tratamientos. Ok, doctor. Bueno, aquí digo, siempre hablamos acerca del tratamiento pues integral, ¿no? El aspecto nutricional, el aspecto de la rehabilitación, obviamente pues el aspecto clínico, ¿no? Con ustedes como especialistas. Aquí, pues digamos, desde la experiencia de usted, ¿qué le podría comentar a nuestra audiencia acerca de combinar el tratamiento médico con apoyo nutricional, psicológico, físico? Y pues sobre todo tener, digamos, como estas esferas bien, digamos, atacadas, vamos a llamarlo de ese modo, Claro. para que el paciente pueda evolucionar correctamente. No, pues yo creo que en mi plática anterior lo hice mención y en esta enfermedad no es la excepción. De hecho, hay algunos artículos muy interesantes que hablan sobre que estos fármacos, pembrolizumab y otros similares, funcionan mejor cuando hay una microbiota favorable. Todavía no son como muy definitivos, pero sí nos explican que sí hay una relación y esta microbiota sana, por así llamarla, digo, aquí el doctor de nutrición pues sabe más de eso. Esa microbiota sana se logra con dietas pues reducidas en alimentos procesados, con un equilibrio entre la ingesta pues que debe de corresponderle de acuerdo a su peso y edad de la paciente, pues de proteínas, de los macronutrientes y de los micronutrientes y toda esa parte que nosotros como oncólogos debemos apoyarnos porque no somos todólogos. Tenemos que apoyarnos de otros aliados médicos para que nuestros pacientes tengan mejores resultados. También escuché ahí el doctor de rehabilitación, es muy importante porque estos tratamientos llevan a secuelas que a lo mejor mi paciente sí, pues se curó del cáncer, pero pues tiene unos efectos de la radioterapia que van a impactar en su sexualidad, van a impactar en su continencia urinaria, fecal, y pues ahí nos acaba el problema, ¿no? O sea, la paciente requiere otros especialistas para poder de manera integral recuperar la salud. Recordar que la salud no es nada más la ausencia de una enfermedad física, sino esta integración completa y holística a sus actividades diarias, a su cultura, a su entorno, a su familia, etcétera, ¿no? Entonces, sí, definitivo. Claro que sí, creo que también un poquito dando el comentario o complementando esta parte, la terapia psicológica también. Yo tuve la oportunidad de tener una paciente oncológica que desgraciadamente no pudo lograr salir adelante y nos dimos cuenta justamente esa parte, ¿no? La parte psicológica es muy importante y no nada más para el paciente en general, sino también para todas las personas que lo acompañan, sus familias, el cuidador, etcétera, porque es un proceso que va desde que se diagnostica todo el tratamiento hasta que ya pues se cura o en algunos casos no. Pero bueno, aquí la idea es empezar con estas dos cosas. Ahora, yo le quería preguntar al doctor si
en algún punto, ¿cuáles son los efectos secundarios más importantes que usted considera que la gente debería valorar en este tipo de enfermedades? Ya cuando se tiene todo el tratamiento, o sea, es decir, durante todo el tratamiento de la quimioterapia o de la radioterapia o de la cirugía, ¿cuáles serían los efectos secundarios? Ahorita nos dijo algo bien importante que fue la incontinencia y la parte de la actividad sexual. ¿Qué otras cosas podríamos dar como efectos secundarios? Sí, en algunos casos, por ejemplo, como consecuencias de la cirugía, si se removieron ganglios pélvicos o paraórticos, las pacientes pueden llegar a tener una entidad que se llama linfedema o pies hinchados. Para eso es súper importante justo la rehabilitación, porque los médicos de rehabilitación pueden limitar ese daño o pueden brindar medidas para que los pacientes puedan, pues que no progrese o de alguna manera limitarlo de alguna manera. Eso es en cuanto a los tratamientos, por ejemplo, quirúrgicos. También en los tratamientos de radioterapia y quimio pueden dejar secuelas como el dolor pélvico crónico, que también ahí tenemos que apoyarnos de medicina del dolor, de rehabilitación, los temas de incontinencia con especialistas en urología, proctólogos. Y en cuanto a la sexualidad, pues también tenemos que hacer entender esa parte de nuestras pacientes porque a veces pues vivimos en una sociedad donde es un tabú y nunca queremos tocar ese tema ni lo queremos explorar. Entonces, y como bien dijiste, ¿no? Cuando el caso ya está fuera de manejo médico y lo reorientamos hacia un manejo de cuidados para final de la vida, no debemos descuidar que la paciente viene de un entorno familiar. Entonces, las pacientes con cáncer cervicuterino y más las que todavía tienen a su cargo familias, pues perder la mamá es perder pues la deriva en la familia, ¿no? Hijos, esposo, etcétera, requieren también de esos apoyos y de ese acompañamiento para poder, pues continuar con su vida adelante con la ausencia de mamá. La mamá en la familia falta, nadie encuentra ni siquiera dónde está la sal en la cocina, ¿no? Entonces, la mamá es en nuestra cultura latina es el eje de la familia. Entonces, mamá se enferma o mamá está ausente, pues es también un impacto familiar. Pero aquí la importancia, doctor Miguel, del riesgo-beneficio. Ok, vamos a tener unas secuelas, pero vamos a seguir viviendo. En este caso, la mujer va a seguir con vida, va a poder estar, como usted lo dice, atendiendo a sus hijos si son pequeños o estando llevando una vida con molestias y demás, pero llevando una vida. Pero para no llegar a eso, lo que yo insisto y he insistido varias veces, la medicina preventiva, todas las mujeres que nos están escuchando en este momento deberían de hacerse su papá Nicolau, la colposcopía, todos sus exámenes. ¿Para qué? Para evitar llegar a este tipo de padecimiento y sobre todo a tener las secuelas de esta enfermedad después de un tratamiento. Lo importante es la medicina preventiva más que la curativa. Evítense tener incontinencia, dolor pélvico, que la esté tratando un médico como es en la clínica del dolor, que la esté tratando algún otro médico que le esté tratando de rehabilitar. Por eso la importancia de la medicina preventiva. Aquí el doctor nos está platicando y regresando del corte tenemos otras preguntas para que nos haga el favor de contestarlas, doctor Miguel. Y Con mucho gusto. en este momento vamos ya a un corte. Y Ernesto, a ti te llegaron algunas preguntas, con todo gusto las puedes hacer regresando del corte. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Si te perdiste alguno de nuestros programas, no te preocupes. Puedes encontrar todas nuestras emisiones anteriores entrando a facebook.com/salud y bienestar 1470. Continuamos en la conversación con ese gran tema, cáncer cervicouterino. Le voy a pedir a Ernesto si nos hace el favor de darnos su número telefónico. Claro que sí, doctor. Recuerden que para cualquier duda, cualquier información, también si gustan sugerirnos algún tema de su interés para nuestro programa, pueden contactarme en el número 55 31 16 05 43. Les repito el número de WhatsApp, 55 31 16
0543. Doctor Luis, ¿nos comparte rápidamente su número, por favor? Claro que sí. Recuerden que estamos en Avenida Insurgente Sur 1774 en la Colonia Florida, al sur de la Ciudad de México. Tenemos el 20% de descuento a todas las personas que nos hablen del radio. 55 38, perdón, 55, 56, 20, 01, 31, 82. 56, 20, 01, 31, 82. Ya estaba dando otro número que no era. Así que escríbanos y le respondemos inmediatamente. Adelante. Bien, y la importancia de tratarse siempre con el médico adecuado. En este caso, no vaya con un médico general, no vaya, son buenos, nos pueden ayudar a llegar a tener el diagnóstico. Cuando usted llega, la va a mandar a que le hagan los estudios y ya después de que los tenga, si ahí encuentra algo del especialista, lo tiene que enviar con el médico especialista, en este caso con el gineco-oncólogo o con el cirujano-oncólogo. Así que eso es la importancia. ¿Y qué otra cosa es de importancia? Que usted como mujer tome conciencia que nadie va a ver por su salud, ni el médico ni su familia. Usted como mujer tiene que ver por su salud, hacerse los estudios, hacer sus revisiones, acudir al médico a sus consultas cuando se le requiera. Eso es lo importante para evitar llegar a un cáncer. Adelante, doctor Miguel Correa. Sí, ¿qué preguntas me van a...? Ernesto. Yo tengo una pregunta, discúlpenme, porque Sí, justamente me acaba de escribir una paciente. Es una paciente que me está preguntando que ella está en la menopausia, entonces que si tiene también riesgo o cuál es el riesgo que las mujeres en menopausia pudieran llegar a tener en el cáncer cervicouterino o ya no, porque también me ha tocado muchas pacientes que a partir de la menopausia ya no quieren hacerse ni las mastografías ni tampoco los papanicolaos. Entonces, quiero ver si pudiéramos responder esta pregunta a esta paciente. sí, esa pregunta es muy buena porque justo las pacientes dicen, no, pues yo ya ni duermo con mi esposo, eso duerme en la sala, yo me duermo, ya lo corrí a la sala, yo ya ni tengo relaciones. Y como esta enfermedad la relacionan a una infección de transmisión sexual, pues piensan que alguien que no tiene vida sexual o que ya no está activamente sexualmente ya no está en riesgo. La realidad es que eso es falso. El virus se pudo haber adquirido en cualquier momento de la vida y el virus puede estar ahí y en cualquier momento se puede empezar a activar su replicación. Por lo tanto, las mujeres que a cualquier edad se tienen que hacer sus revisiones de manera periódica y aunque hay una recomendación de que copiamos, como comenté al principio de la plática, de guías que no, que en mi opinión no aplican para nuestro país, donde dicen que a partir de los 65 años se puede suspender el Papa Nicolau, pero nada más copiaron el primer enunciado porque si leemos la guía completa, dice que siempre y cuando la paciente nunca haya tenido infección por virus de papiloma, haya tenido tamizajes o papanicolaos regulares y todos hayan sido siempre negativos y nunca haya recibido algún tratamiento para una lesión preinvasora. Si nuestra paciente cumple todos esos requisitos, tiene más de 65 años, quizás pudiera suspender los estudios de tamizaje. En nuestro escenario nacional, dado a que sigue siendo una enfermedad de alta prevalencia y que pocas mujeres cumplen ese requisito de tener las citologías anuales completas y el haber tenido el conocimiento si tuvieron o no una infección por virus de papiloma, yo considero riesgoso que dejen de hacerles sus exámenes. El problema es que cuando se acercan a los sistemas públicos de salud, me las rechazan y les dicen que no, que ya tienen 70 años, que tienen 68, que ella ya no se haga nada. Entonces, si llega a ocurrir este escenario, la recomendación es que pues estén muy alertas y ante el primer síntoma ginecológico pues acudan a revisión, aunque si pueden de manera individual hacerse sus pruebas, pues sí, la recomendación es que se las hagan. Muchas gracias, doctor. De hecho, bueno, esto ya lo comentaremos con Axel posteriormente para ver las pruebas que se hacen justamente en ese sentido. Doctor Daniel, ¿tiene preguntas? Mario. Sí, Ah, sí, tengo una pregunta. Doctor, después de todo lo que hemos conversado, lo que nos ha contado de esta enfermedad, ¿qué mensaje le gustaría enviarle a cada una de las pacientes que nos están escuchando
¿Y qué le diría a quienes sienten el miedo todavía o la vergüenza de acudir a una revisión ginecológica? Yo acabo de tener una paciente. Esta paciente me dijo que tenía 18 años de no tener relaciones, pero nunca en su vida se había hecho ni un Papa Nicolau ni una mastografía. Fue a un laboratorio, le hicieron la mastografía y el radiólogo o técnico radiólogo, no supe qué había sido, le comentó a la paciente, pues no tiene caso que le hagan este estudio. Dice, usted ya está grande, usted ya ni va a tener cáncer de mama, pero también esta paciente ya tenía problemas a nivel del útero, le mandé a hacer su Papa Nicolau, la colposcopía, pero tenía vergüenza. Ya le dije, ¿sabe qué? La vergüenza no nos sirve para nada porque es preferible que nos digan que no tiene nada y que tenga usted vergüenza a que le digan que tiene usted cáncer y hay que llevar un tratamiento de quimio o de radioterapia. Primeramente, ¿qué mensaje les manda a todas esas mujeres que nos escuchan en este momento, doctor? Bueno, pues mire, la verdad es que sí, tristemente esa es una de las principales barreras que han hecho que una enfermedad que pudiera ser 100% prevenible siga existiendo casos, ¿no? La barrera de que está relacionada a la sexualidad y la sexualidad pues la tenemos en tabú no nada más en México, en todo el mundo. De hecho, platicamos muy poquito, o creo que nada, pero como dice el doctor León, pues la prevención es lo más importante y tenemos una herramienta preventiva a nuestra disposición que es la vacunación contra el virus de papiloma que se debe aplicar en las niñas adolescentes. Y tenemos una resistencia, no nada más en México, sino en muchas partes del mundo, para la aplicación de esta vacuna porque da el mensaje a los papás de que se está abriendo como esa permiso para que los adolescentes tengan vida sexual. La realidad es que no deben de ver de esa manera, pero esto ha limitado que se vacunen. Hay campañas que van a las escuelas y mamás mandan cartas para que a sus hijas no se las pongan. Entonces, a mí se me hace increíble que esto ocurra, pero pues ocurre y no nada más aquí, ocurre en muchas partes del mundo. Y la segunda fase, que es la detección oportuna en las mujeres ya que tienen vida sexual activa, la limitante es estos sentimientos a veces de vergüenza, de culpa, de sentir que el tener esa infección las hace como, algunas pacientes me dicen, es que quiero saber si estoy limpia, como que asocian una infección viral de este tipo a un concepto que no tiene nada que ver con limpieza o que porque va a pensar la gente que tenga una vida sexual muy, ¿cómo se podría decir? Pues libertina, ¿no? La verdad es que tampoco eso es también una mentira. Una mujer puede tener una sola pareja sexual y si esa pareja sexual tiene muchas parejas sexuales o las tuvo en el pasado, está en riesgo de haber tenido la infección. Entonces tenemos que empezar a trabajar mucho en desmitificar y separar la infección con la sexualidad y todas estas barreras culturales y sociales, para que las mujeres acudan de manera regular a revisarse y para que las niñas reciban sus vacunas en el momento más adecuado. ¿Nos puede compartir nuevamente su teléfono, doctor, para que la gente que quiera acudir a una consulta con usted lo pueda hacer? Claro que sí, con mucho gusto. Es 55 nuevamente 55 64 18 96. Se los puedo repetir, es 55 nuevamente 55 64 18 96. Bien, ¿y sus redes sociales? Y mis redes sociales, la letra DR-Corres, mi apellido Corres como correr. Ahí estoy en Instagram, TikTok y Facebook. Muy bien, aquí le queremos agradecer, doctor, que nos ha estado acompañando con estos temas de cáncer de mama y cáncer cervicouterino. Le agradecemos mucho porque aquí lo que queremos es que nuestras pacientes, nosotros no la vamos a ver, obviamente no nos dedicamos a esto de la ginecología, pero sí queremos que tengan la conciencia que hay enfermedades que cuando a usted le dicen que hay cáncer, hay la posibilidad de curarla siempre que se trate a tiempo. Y así que le queremos agradecer, doctor Miguel Corres, y
Gracias por todo, por la plática. Vamos a esperar algún otro tema porque nos sugiera la gente para que lo volvamos a invitar. ¿Le parece bien? Les agradezco el espacio y espero que la información haya sido de valor para la mayor parte de las personas. Muy amable, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, les comparto mi número telefónico. Soy el doctor Daniel León. Márqueme al 55 22 41 28 97. Los dejamos con la música de ayer, pero con el sonido de hoy. Hasta luego, Luis, Ernesto.